Muy buenas noches, mi nombre es Felices Nabra Vivero, soy estudiante de quinto semestre de Seguridad en el Trabajo de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy les voy a hablar un poco de la bioseguridad. Bueno, ¿qué pasa? La bioseguridad se encarga de brindar un ambiente o evitar que los trabajadores o pacientes o visitantes tengan exposición a ciertos riesgos biológicos o agentes biológicos que se ven en todo tipo de trabajo o en su mayoría. Entonces, teniendo en cuenta que el objetivo de la bioseguridad principalmente es eso, evitar que los trabajadores tengan contacto con esos factores de riesgo, evitarlos o prevenirlos, entonces nos plantean tres preguntas. La primera, ¿cuál o por qué es tan alta la tasa de accidentes en cuanto a riesgos biológicos en el ámbito de la enfermería o en el ámbito hospitalario? Bueno, la respuesta es la siguiente. ¿Por qué se ve tanto esta exposición o estos accidentes en estas áreas en su mayoría? ¿Por qué las estadísticas son más altas? Porque el personal de enfermería o el personal de hospital tienen un mayor contacto con estos agentes biológicos. Claramente en el área de enfermería, por ejemplo, tenemos contacto con la sangre, con el vómito, con la saliva, con las heces de los pacientes. Entonces tienen mucho contacto con todo lo que se llama o todo lo que podemos determinar como fluidos corporales que desecha el cuerpo humano o que transmite el cuerpo humano, algunos con una gran cantidad de riesgos biológicos, bacterias en su mayoría, como lo podemos ver principalmente la sangre. Entonces, pues, al solamente aplicar una vacuna, una inyección, lo que sea, ya están teniendo contacto con estos agentes biológicos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente se dan lo que son las pinchaduras, los cortes, los derrames. Entonces, pues, muchas veces esto ocasiona que se generen este tipo de accidentes. Por eso es tan importante que el personal de enfermería o el personal hospitalario mantenga siempre con los elementos de protección personal que se tiene o que se debe tener dependiendo del área de trabajo, porque obviamente no un cirujano no va a tener los mismos elementos de protección personal que una enfermera o que una persona de la parte administrativa. Entonces, pues, hay que tener muy bien en cuenta también esta parte. La segunda pregunta que nos plantean es la siguiente: que porque ¿qué consideramos o cómo consideramos que se va a hacer la intervención? ¿En la parte de la labor o en la parte de ejecución o en la información? ¿En cuál de estas dos partes se va a hacer la intervención? ¿En la información o ya directamente en la actividad? Yo considero personalmente que esta intervención se debe hacer en las dos partes, tanto en la informativa como en el momento de llevarlo a la acción, por decirlo así. ¿Por qué? Porque inicialmente se debe informar al trabajador, se debe informar al personal médico sobre las medidas de prevención que deben tener al momento de atender a un paciente o al momento de estar en el entorno hospitalario, porque en todo el entorno encontramos bacterias. Entonces hay que primero informarlos sobre todos los riesgos que corren, sobre los factores o los agentes biológicos que existen en el entorno, dependiendo de la sustancia o el fluido, sea químico, sea físico, sea de patología biológica, qué riesgos conlleva la manipulación de los mismos. Entonces, por eso es tan importante la información. Y ya al momento de la intervención, obviamente, ya cuando se tiene esta información, la persona o el paciente o el trabajador va a saber cómo actuar frente a estas situaciones, cómo actuar frente a un derrame, cómo actuar frente a una salpicadura, cómo actuar frente a un pinchazo con una inyección de algún paciente que tenga una enfermedad de transmisión, por ejemplo de VIH. Entonces, por eso es tan importante el tema de la información para poder recibir a la intervención. O sea, es muy importante porque una va entrelazada con la otra. Y por último nos pregunta que por qué medidas de protección o qué medidas tomaríamos en un entorno de hospitalario para proteger al trabajador. Bueno, inicialmente, pues, las medidas universales que manejamos en el tema de bioseguridad. La bioseguridad tiene unas medidas universales tales como podemos encontrar el lavado de manos, el cual es muy importante. ¿Por qué? Porque se debe realizar este lavado de manos después que se haya tenido contacto con algún agente biológico, como lo decía anteriormente, con la sangre, que es lo que más se ve, con los fluidos de algún paciente, con la orina, con el vómito, con la saliva, con los
digamos, secreciones, el semen, con cualquier contacto de cualquier agente biológico que se haya tenido. Es muy importante el tema del lavado de manos. También inculcarle mucho a los trabajadores el uso de los elementos de protección personal dependiendo de la labor que estén realizando. Es muy importante esta utilización de estos elementos. Entonces sería como informar y sensibilizar al trabajador principalmente sobre los riesgos que corre al no usar o no llevar la normatividad que se encuentra en cuanto a la manipulación de agentes biológicos, y luego de la información pues mostrarles, digamos, qué elementos de protección personal se necesitan, qué medidas de prevención pueden usar ellos al momento de manipular estos agentes, cómo se almacenan, cómo es el tema de los desechos, cómo manipularlos, cómo evitar cortes, pinchazos. Entonces todo esto es muy importante. Entonces yo considero que una de las formas en las que yo podría, digamos, intervenir en este entorno sería regalando una información o una charla informativa sobre estos agentes biológicos al medio de hospitalario, de enfermeras, médicos, cirujanos, a todos, y hacerles saber que hay que tener en cuenta que dependiendo cada área, así mismo es su protección y su manejo de los agentes biológicos. Como les decía, no va a ser la misma para una persona que esté en el laboratorio que para una persona que esté en un quirófano, para una persona que esté en la parte administrativa. Otras también hacerles conocer las normas universales, que hay que tener el uso de los elementos de protección personal, obviamente que es la principal, el uso del lavado de manos, el uso de que obviamente no se debe fumar en el entorno de trabajo, no se debe comer en el entorno de trabajo, en el lugar donde esté, digamos, expuesto a contraer algún tipo de agente biológico. No se debe conservar la comida, digamos, ay, no, es que yo ya termino de guardar la comida aquí en la nevera, donde están guardados otros recipientes con muestras de pacientes. ¿Por qué? Porque esos recipientes tienen agentes biológicos. Entonces esa comidita va a tener que guardarse en otra parte que no sea ahí, porque ahí están patentes los agentes biológicos. Entonces una cosa no puede ir mezclada con otra. El uso muy importante, como les decía, de sus gafas, de sus tapabocas, de sus delantales, dependiendo pues la labor que vayan a hacer, para evitar salpicaduras. El cambio continuo de los guantes, porque una enfermera con el mismo guante que atendió a esta paciente no va a atender a la otra. También que todos los pacientes deben de ser tratados como infectados. No es que, ay, es que ya viene bien, entonces porque ya viene bien yo no me voy a proteger. No, señor. Todos los pacientes deben ser tratados como infectados. O sea que en todo caso se debe utilizar las medidas de protección personal y de prevención de agentes biológicos para evitar posibles accidentes. Entonces, pues básicamente esas serían como las prevenciones o digamos, la información que se le daría al trabajador para evitar, como les decía, algunos accidentes que se pueda dar por muy poco riesgoso que parezca dicha actividad o por mucha práctica que se tenga. Hay que ser siempre tener siempre la prevención adecuada, no confiarnos y tratar de cumplir estas normas universales para evitar tener contacto con estos agentes biológicos, y cómo actuar en caso de que se tenga contacto, porque obviamente la probabilidad de riesgo siempre va a estar ahí. Entonces saber cómo actuar frente a una picadura, frente a un contacto con un paciente con VIH o con alguna enfermedad de transmisión. Entonces, pues es muy importante también tener en cuenta eso, tener en cuenta qué pacientes deben de estar aislados, qué pacientes deben de tener unas medidas de protección mayores. Entonces, pues sería básicamente eso lo que se haría para la intervención en un centro hospitalario. Espero les haya quedado muy claro. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.